Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda, nos esfuerza. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanado, y nos amado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombra nunca cambiarás, no importa dónde estés, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde estés. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis delicias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis delicias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de las soñadas, y de los pasos que hemos llevado, mis delicias. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. Aquí con este hermoso pueblo de Dios, aquí en Tacaná, nos alegramos muchísimo. Reciban un abrazo y un ósculo santo de parte de mi familia y de parte de la Iglesia de Cristo en la cual nosotros ministramos. Antes de venir me dijo el hermano que me viniese bien abrigado porque dijo que hacía mucho frío. Levante la mano, ¿quién tiene frío? Okay. Entonces yo pensé que iba a estar más frío que en casa, pero en casa está a menos 19 grados centígrados y tuve que quitar nieve hace 2 días. Así que venía asustado y ya estoy más tranquilo porque no está tan frío como pensé que iba a estar frío. Pero dice que va a bajar más todavía en la noche. Hoy en día vamos a ver la primera clase de 5 clases que vamos a estar mirando, si Dios permite. Una hoy, 3 mañana y una el domingo. El objetivo de las clases es indicar realmente lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Desde cuándo fue colocada la iglesia? ¿Cómo la iglesia tuvo un inicio, si se puede decir así, desde la eternidad? ¿Y cómo fue que se fue comprendiendo a través de la creación del ser humano, después del desarrollo y del inicio del pueblo hebreo o de Abraham? Y finalmente, como lo podemos ver a través de los profetas, cuando viene el reino de Cristo sobre la tierra. Así que para iniciar me gustaría comenzar, si está bien, con varios versículos que vamos a estar mirando. Pero ya que vamos a estar mirando lo que es la palabra iglesia, y el día de hoy miraremos lo que son las profecías de la iglesia, una de las cosas que queremos comprender primero es qué es un profeta. Porque si no comprendemos qué es un profeta, ¿cómo podemos entender lo demás? Pero antes de ello, me gustaría desarrollar un poquito más acerca de lo que es la iglesia y lo que es la palabra iglesia y por qué la iglesia se muestra desde la eternidad. Me gustaría que leyésemos Romanos 16, versículo 16, donde vamos a iniciar con esta palabra iglesia.
Romanos 16, versículo 16, dice así la palabra de Dios. Romanos 16, versículo 16, dice así: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Así dice Romanos 16, 16. Y aquí se menciona la palabra iglesia. ¿Qué es la palabra iglesia? La palabra iglesia realmente es una transliteración. ¿Qué es una transliteración? Una transliteración es cuando no se encuentra esa palabra en el idioma en el cual se trata de explicar, simplemente se toma del inglés o del idioma original y se translitera al idioma en el cual se está tratando de traducir. Un ejemplo de ello podría ser el concepto de los medios Facebook. Facebook no es una palabra en español, es una palabra en inglés. Y la traducción correcta de Facebook sería face, esto es cara, book, libro. Pero imagínense ustedes que dijéramos, ¿podrías abrir la cara del libro, por favor, para ver qué dijeron? Se oiría un poquito incorrecto. Por lo tanto, lo que se hizo fue que se transliteró. Se tomó del idioma original, el inglés, y se colocó en el español. Y todos decimos Facebook. Eso es una transliteración. La palabra iglesia es una transliteración que primero viene de la palabra griega eclesia. Eclesia. De ahí nace la palabra iglesia. Pero si viéramos un poco de etimología, esto es del origen de la palabra, podríamos observar que esta palabra viene de la palabra hebrea ek, de kaleo. Ek, de kaleo, y después esta viene del hebreo edag. Edag, que significa testimonio o testigo. De ahí nace la palabra cajal. Simplemente lo que la palabra significa en el original es correctamente asamblea, convocación o congregación. Esto es, la palabra iglesia significa asamblea, convocación o congregación. Ahorita el hermano hacía hincapié de todas las iglesias que nos están visitando. Tenemos iglesias, esto es, asambleas, convocaciones o congregaciones. Para comprender mejor este concepto de lo que es una asamblea, tendríamos que ir a ver lo que hizo el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, podríamos entender mejor este concepto. Esto es, el pueblo salió de Egipto, fueron convocados por Dios al desierto. ¿Salieron todos de Egipto? No. Salieron solamente aquellos que fueron convocados. Esto es, la convocación o la congregación o la asamblea, el pueblo de Israel que salió de Egipto y se congregó en el desierto, es lo que se entendía como asamblea, como congregación o también como pueblo. Pero ¿qué distinguía a aquellos que eran pueblo o no eran pueblo? Esto es, había ciertas cosas que distinguía lo que era pueblo y lo que no era pueblo. Y la mejor manera para entender este concepto tiene que ver con la idea de la palabra familia. Cuando nosotros entendemos lo que es la palabra familia, podemos entender lo que es la iglesia. Esto es, yo tengo una esposa y los dos tenemos un hijo, y si tus hijos vienen a mí, llegan a la casa y tocan la puerta, pues les voy a abrir y van a decir, me dice, papá. Pues le voy a decir, discúlpame, tal vez nos parecemos un poquito, pero no te conozco. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel que salió de Egipto era una familia. Y esta familia venía desde el punto de Abraham. Y Abraham venía desde el punto de Adán. Esto es, Adán y Eva tuvieron dos hijos y un hijo mató al otro. Caín mató a Abel. Y después tuvieron otro hijo, Set. Y de ahí continúa lo que se le va a llamar la genealogía. ¿Qué es la genealogía? Esto es, los que son descendientes en forma directa desde Adán.
y todos ellos llegan hasta el punto de lo que es Abraham, después de Noé. Y el pueblo de Israel eran la familia de Abraham. ¿Cómo se dice casa en hebreo? Se dice Beit. Beit es casa. Esto es, los que son descendientes de esa casa son parte de la convocación, asamblea, congregación. ¿Cómo sabemos que alguien nació de esa familia? Porque hay testigos que muestran que nació del vientre de la mujer. Por lo tanto, los que salieron de Egipto eran todos descendientes de Abraham, pero se habían pegado algunos que no eran descendientes de Abraham. Por eso la Biblia indica en el libro de Éxodo que no solamente salieron aquellos que eran naturales, esto es, descendientes de Abraham, sino también los que no eran naturales, los que no eran parte de la casa de Abraham. Aunque eran parte de lo que sería la congregación después, para ser miembros de la familia, tenían que pasar por un procedimiento en el Antiguo Testamento, a lo cual se le llamaba la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Es tomar la parte genital del varón, que es la piel que cubre su parte genital, y cortarla, cortar el prepucio. Y en forma física podían ver quién tenía la señal y quién no tenía la señal. Por lo tanto, para comprender un poquito más acerca de esto, en cuanto a las profecías, tenemos que ver quién es un profeta. Voy a decir esto con mucho cuidado, ¿ok? Profeta, la palabra viene de la palabra griega profeteis. Pero antes de profeteis viene del hebreo nabim. Nabim son los profetas. Ya el libro de Deuteronomio indicaba quiénes eran profetas verdaderos y quiénes eran profetas falsos. La palabra profeta significa hablar por parte de Dios. Hablar por parte de Dios. Aunque en aquellos tiempos se entendía que se hablaba por parte de Dios en cuanto a una acción que el pueblo estaba haciendo mal, por lo cual se hablaba por parte de Dios para que se corrigieran, o se hablaba por parte de Dios en cuanto a un acontecimiento que iba a venir en el futuro. ¿Todos me están entendiendo? Eso hablar por parte de Dios. Pero tenemos que entender que el día de hoy no hay profetas. Lo voy a repetir. El día de hoy no hay profetas. Porque los profetas recibían indicación en forma directa de Dios. Y lo que yo voy a hacer y lo que yo estoy enseñando es, tomo el libro de los que sí eran profetas y menciono sus palabras. Así que yo no estoy profetizando, lo que yo estoy haciendo es que estoy tomando la palabra profética más segura y se las estoy explicando a ustedes. Por lo tanto, es incorrecto decir, va a venir el profeta Ricardo Barrera, porque para que yo sea profeta, tengo que hablar directamente de Dios. Dios me debería dar una revelación. Y toda la escritura ya fue revelada. No hay una escritura nueva, un libro nuevo. Por lo tanto, las profecías que vamos a ver no son modernas porque no existen, son bíblicas, conforme a aquellos que hablaron en la palabra de Dios. Porque tenemos la palabra de Dios, como dice Pedro, más segura, esta profecía. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que entender en cuanto al concepto de la idea profetas. Pero regresemos al concepto de lo que es la iglesia y veamos algunas de las profecías que se mencionan en cuanto a la iglesia. Vamos a ver 3 para que veamos el concepto de la iglesia. Una vez más, ¿qué es iglesia? Convocación, congregación, asamblea. ¿Cómo se reconocían las iglesias de Cristo? Como iglesias de Cristo. En la Biblia no vas a ver otro nombre más que iglesia de Cristo o iglesia de Dios.
No dice iglesia Shalom o iglesia de Jerusalén. No. Vamos a ser claros. En la Biblia es iglesias de Cristo. Por eso comencé con este versículo. Romanos 16:16. Pero veamos las profecías de ello. Esto es, Dios desde la eternidad ya tenía el concepto de una familia. Quería formar su familia, su casa, su beit. Para formar su familia, lo cual después va a ser su pueblo, su congregación, su convocación o su asamblea. Todos tienen que nacer dentro de esta familia. Por lo tanto, dice Génesis capítulo 3, donde vemos la primera profecía en cuanto al concepto de la formación del pueblo de Dios. Génesis 3:15 dice así. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién es la mujer? Y entre la simiente y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjate, ¿quién es la simiente? La palabra simiente viene de la palabra griega esperma. ¿Qué simiente? Semilla. Por eso en las parábolas Jesús hablaba de la simiente. Esto es, estamos en un lugar donde se siembra mucho. Tomas la semilla, colocas la semilla en la tierra y crece. Si pones semilla de maíz, va a crecer maíz. No puedes poner semilla de maíz y te va a dar un mango. Es incorrecto. No pones semilla de maíz y te va a dar un melón. Es incorrecto. La simiente estaría en enemistad contra la descendencia de la serpiente, contra la parte diabólica. Para ser parte de la simiente, esto es el concepto de quién sería la mujer y quiénes serían la simiente. Por eso, para ser casa o familia de Abraham, tenías que ser parte de esa semilla, de ese esperma. Por eso los judíos eran muy estrictos en cuanto a su esperma, en cuanto a la virginidad. Decían, si yo me voy a casar con una mujer, tiene que ser virgen. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si ya viene con un bebé? Y no van a decir que es mío. Y ese bebé es mi simiente, es mi casa, es mi familia. Toda la descendencia de Abraham está formada de esa manera. Por lo tanto, habría una gran división, una gran guerra, una gran enemistad entre la serpiente, que todos sabemos es el diablo, y todos aquellos que son diabólicos, contra la mujer y su simiente, que vendría a ser una representación del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel vendría a ser esa mujer. De ahí, por eso que se le entiende y se entiende que en la Biblia se da a Dios como un hombre y a la iglesia como una mujer, a Jehová como el Padre y la tierra prometida como una mujer. ¿Qué hace una mujer? De la mujer fluye leche y miel. Los voy a llevar a la tierra donde fluye ¿qué? Leche y miel. ¿Y qué hace una mujer? La mujer amamanta al bebé con el pecho y le da leche. La mujer con la boca le dice cosas dulces, le da miel. Los israelitas, la congregación, la asamblea, esta irían hacia la tierra prometida. Es el concepto. Pero veamos ahí otra profecía. En Génesis capítulo 12, versículo 3, vemos también. Génesis 12, versículo 3. Veamos esta descendencia de la cual estamos hablando. 12:3, leeré desde el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Escúchame bien. Antes de que Jesús viniera,
los únicos que tenían bendición eran los descendientes de Abraham y todos aquellos que se añadieron a ese pueblo. Lo voy a repetir. Cuando salieron los israelitas de Egipto, esos eran los descendientes de Abraham. Pero entre ellos había gente que no eran naturales, que no eran descendientes, que no habían venido de la simiente, de la semilla, de la esperma de Abraham. Por lo tanto, la única manera que ellos podían ser parte de esa nación, parte de esa asamblea, es que se tenían que circuncidar. Y la circuncisión era una señal entre ellos y Dios. ¿Todos me están siguiendo? Levanten la mano que me está siguiendo. No se duerman que está frío, ¿eh? Y si alguien se duerme, le pegan. Ahora, pero en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Es una profecía. Esto es, la simiente de Abraham vendría hasta Jesús. Por eso el Evangelio de Mateo inicia hablando desde Abraham, genealogía, Abraham, Isaac, Jacob, hasta Jesús. Porque de Abraham, de su simiente, nació Jesús, Yeshua. Y en Jesús serían benditas todas las familias ¿de qué? De la tierra. Ahora, aquí, no sé, no creo, tal vez haya entre nosotros un descendiente de Abraham, pero no creo. Con respeto. ¿Ah? Tal vez en Chiapas, tampoco creo. Para que tú y yo pudiéramos ser parte del pueblo, la profecía dice, en Abraham, en la acción de Abraham, porque Abraham, en su acción, vendría a ser el padre de la fe. ¿Cómo? Creyó y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Fíjate, Abraham no tenía hijos y tuvo fe y creyó, y casi a los 100 años tuvo intimidad con su mujer, con el respeto de los hermanos mayores. Levante quien tiene más de 60 años, levante la mano, ahí está. Con el respeto de mis hermanos, yo voy para allá, ¿ok? Se va perdiendo el vigor, hermanos. El hombre ya no puede tener la intimidad que tenía antes. A los 70, menos. A los 80, nada. A los 90, ¿sabes cómo decían entre los judíos los 90? Casi muerto. ¿Qué indica esto? Abraham tuvo fe, tuvo intimidad con su mujer y tuvieron el hijo de la promesa, Isaac. Ahí vendrían a estar benditas todas las familias de la tierra. Tú y yo, por medio de la fe, venimos a ser parte del pueblo ¿de qué? De Dios. Por medio de la fe. Pero no es solamente eso. Fíjate cómo dice ahí Génesis capítulo 17, versículo 4 al 7. 17, 4 al 7. Fíjate cómo dice ahí también la palabra de Dios. Estamos viendo en las profecías cómo aquí la palabra de Dios distribuye esta palabra. Fíjate cómo dice ahí Génesis 17, versículo 4 y versículo 7. Vamos a ver. Dice: He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto, ¿qué?
perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Esto es, yo y tú no somos hebreos, yo y tú no somos descendientes de Abraham, pero en él serían benditas todas las familias de la tierra por medio de la fe. Esto es, que así como Abraham tuvo fe. ¿Cuándo tuvo fe Abraham? Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y salió. Sin ver la tierra prometida salió. ¿Cuándo tuvo fe Abraham? Cuando le dijo, ve y entrégame a tu único hijo en el monte Moría. Y lo iba a entregar y lo iba a matar. ¿Cuándo tuvo fe? Cuando lo tuvo antes de, sin poderlo, a pesar de que ya estaba casi muerto. Por eso Romanos dice que ya estaba casi muerto. Es una expresión judaica en cuanto a la edad de los 90 años en adelante. Eso es fe. Tú y yo somos descendientes de Abraham, no en el aspecto de genealogía, de esperma, sino por medio de la fe. ¿Ok? Por medio de la fe. Pero si seguimos viendo este concepto, otra de las palabras que va a mencionar también la palabra de Dios en cuanto a lo que es la iglesia, y esto es muy importante que se entienda, tiene que ver con la idea general de lo que vendría a ser no solamente ellos, sino también ¿qué? El reino. Porque el reino también vendría a ser ¿qué? La iglesia. ¿Qué es reino? La palabra reino viene del griego basileo, pero la palabra reino indica no un territorio, sino un rey y súbditos. Guatemala se marca por fronteras, y no vamos a entrar al debate de si Chiapas era de Guatemala o de México, porque no salimos de aquí. Pero es fronteras. El reino no se marca por fronteras, por territorio. El reino se marca por cuánta gente está bajo el rey. ¿Ok? Antes de que todo el mundo existiera, Dios ya tenía su reino en el cielo. El reino es otra manera de llamarle súbditos o su pueblo o la gente que está bajo el rey. Es otra manera, son nombres didácticos. ¿Cómo se le llama iglesia a la iglesia? Iglesia. ¿Cómo se le llama a la iglesia? Familia. ¿Cómo se le llama a la iglesia? Asamblea. ¿Cómo se le llama a la iglesia? Reino. No hay ningún problema. Por eso dice Jesús en Mateo 25, venid benditos de mi Padre, ¿verdad? Heredad del reino que estaba desde antes de la fundación, ¿qué? Del mundo. Reino es un rey y tiene sus súbditos. Si esto es así, la pregunta que nos hacemos es, ¿quién profetizó en cuanto a su reino? Guatemala es una democracia, es un país, no es un reino. Porque si fuera reino tendrían un rey y todos seríamos súbditos. Pero no es así, es una democracia, es un país. Es algo más moderno para que me entiendan. Pero en aquellos tiempos rey era aquel que era ungido, coronado y que se sentaba en el trono. Jesús, Dios, siempre ha sido rey por la eternidad. Solamente que para extender su reino, lo primero que tiene que hacer es que tiene que establecer el reino en la tierra, en un territorio nuevo. Aunque Él hizo la tierra, el reino que establece no es un reino secular. Cuando le pregunta a aquel hombre, le dice, ¿es tu reino de esta tierra? Dice, no, mi reino no es de esta tierra. Él no comprendía. Pensaba que iba a sacar al imperio romano y pensaba que iba a sacar al rey de Herodes y le dice a Poncio Pilato, ¿eres de aquí? No, de aquí no soy. Mi reino no es de esta ¿qué? Tierra. Ese reino se profetiza a través de todas las parábolas. Fíjate, Jesús dice, por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a, y lo explicaban las parábolas. ¿Qué dijo Juan el Bautista? El reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. ¿Esto qué indica? Que la gente que no era descendiente de Abraham podía ser parte del reino. Podía sujetarse como súbdito.
Mira, te lo explico de mejor manera. Está el rey. El rey quiere extender su reino, va tomando poblaciones y las poblaciones las va poniendo bajo su mano. ¿Qué tiene que hacer esa población? Tiene que someterse al rey, sujetarse al rey. Esto es, si la iglesia es el reino el cual se había acercado, como decía Juan el Bautista, no que no existiese en la eternidad, porque ya estaba desde antes de la fundación del mundo, pero que se estableció el día del Pentecostés, una fiesta famosa judía que es la fiesta de las semanas o la fiesta del Shavuot, y que para que la gente pudiera ser parte del reino, la gente tenía que declarar que Jesús era el rey y que Jesús era el Señor. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros has crucificado, Dios le ha hecho Señor y ¿qué? Cristo. Ahí viene la otra palabra. Cristo es una palabra griega, significa ungido, Meshiach en arameo. ¿Qué es ungido? Ungido es el rey. Por lo tanto, en las profecías se hablaba del reino. Pero mira, vamos a ver con más detalle una profecía más interesante. Y vamos a ver Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. El profeta Daniel 7, 13 al 14. Acompáñame ahí, Daniel capítulo 7, verso 13 al 14. El profeta Daniel fue un judío, un hebreo, que fue llevado en cautividad junto con los israelitas por parte del imperio de Babilonia. Babilonia es lo que el día de hoy es Irak o Bagdad. Si Dios permite y nos da vida, en 7 semanas estaremos en Irak con la iglesia. Y la escritura habla acerca de esto en Daniel capítulo 7, en el versículo 13, y fíjate cómo dice así, 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será ¿qué? Destruido. Esto es, fíjate cómo el profeta Daniel está diciendo esto. El hijo de hombre. Esta es otra parte entre paréntesis. Esta expresión en hebreo, hijo de hombre, nunca se había mencionado por más de 500 años hasta el momento que vino Jesús. Hijo de hombre hace referencia a esta profecía. En la profecía de que este hijo de hombre no era un hombre común. Era uno que se iba a sentar como rey y era uno que iba a recibir el dominio y el poder y el reino, y un reino ¿qué? Eterno. Fíjate, no solamente ello, si viéramos también, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios ahí en Daniel, capítulo 2, versículo 31 al 45, miramos el tiempo exacto en que esto iba a ocurrir. Daniel capítulo 2, versículo, vamos a ver ahí, Daniel capítulo 2, versículo 31. ¿Y por qué estoy haciendo referencia a estas profecías? Porque vemos a la iglesia en las profecías. 2:31 dice así: tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido.
estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos, dice hijos de hombres, bestia del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro será un reino dividido. Mas habrá de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Fíjate, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte ¿qué? Frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no serán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Pon atención. Está hablando, primero habla de 4 imperios. Pon atención. 4 imperios, de entre los cuales se encuentra Babilonia, Medo-Persa, griego y romano. Pero pon atención que es importante. Cuando habla de los últimos 2 imperios, de los últimos 2 reinos, dice lo siguiente: entre medio de estos 2 reinos, esto es, ¿cuándo se terminó el imperio griego, este reino? Antes de Jesús, antes del establecimiento de la iglesia. ¿Cuándo se destruyó el imperio romano? Después de Jesús. Dice, entre medio de estos 2 reinos, antes del de griego y después del Roma, antes del de Asirio y del romano, dice, se establecerá un reino que tendrá poder. ¿Quién es la piedra? No es una piedra hecha de mano. La piedra que descendió es la piedra divina, la cual es Jesús. Por eso Cristo es nuestra roca, ¿qué? Fuerte. Y destruyó todos estos imperios y estableció su imperio para la eternidad. El profeta indica que esto sucederá con un reino que no es movible, sino que es inconmovible. Fíjate cómo dice ahí Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 28, donde se habla de esto. Y yo sé que estoy hablando de varias profecías y son profundas porque hablan de historia, pero es importante que las mencione. Hebreos 12, 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Fíjate cómo dice, este reino tendría gente de tribus, de naciones y de lenguas. ¿A dónde ha llegado el reino o la iglesia? La eclesía, la convocación, la asamblea, el pueblo de Dios por medio de la fe. ¿Hasta dónde ha llegado? Hasta Tacaná. Yo estuve sorprendido, yo venía manejando y no encontré, dije, ¿dónde está este lugar? Daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el carro. ¿Dónde está este lugar? Había bache tras bache, tras bache, tras bache. ¿Dónde está este lugar? Se me ponía un camión enfrente y no me dejaba pasar. ¿Dónde está este lugar? En la sierra, detrás de este volcán Tacaná, se encuentra el pueblo de Dios, que no son descendientes de Abraham por sangre y por esperma.
sino por medio de la fe. Pero aquí es donde viene la pregunta. ¿Cómo sabemos que son la iglesia de Cristo? Ese es el punto importante. Porque no todo el que me diga Señor, Señor. Fíjate qué tan importante es esto. El reino iba a ser inconmovible. Es un reino que inició con la iglesia. La iglesia comenzó el día del Pentecostés, como dijo el profeta Joel, como dijo el profeta Isaías, en un monte, entre los montes, o sea, en Jerusalén, iniciará el reino. Y así se fue cumpliendo. Profecía tras profecía, la iglesia estaba muestrada ahí. Pero la pregunta es la más importante. ¿Cómo sé que yo soy miembro del reino? La primera pregunta que te hago es importante. ¿Es importante el nombre de la iglesia? Totalmente. El nombre de la iglesia tiene que ser totalmente ¿qué? Bíblico. ¿De dónde sacaste el nombre de la iglesia? ¿Dónde te reúnes? Una vez yo le pregunté a uno, ¿dónde te reúnes? Dice, en la iglesia Monte de Sión. Dije, ¿dónde dice en la Biblia iglesia Monte de Sión? Y dice, no sé, pero dice iglesia y en otro lado monte y en otro lado Sión. Sí, eso no es un problema. Y le pregunté, ¿qué significa Sión? Y no me supo contestar. ¿Dónde está el monte Sión? Y no me supo contestar. ¿Qué significa iglesia? Y no me supo contestar. Y lo que pasa el día de hoy es que cualquier persona que lee la Biblia dice, ya me enojé con aquellos, me voy a hacer aquí mi propia iglesia. ¿Y cómo le voy a poner? Iglesia de Tacaná. El nombre es importante porque la manera en que se distinguían en la Biblia era iglesias que de Cristo. Yo he estado en China y dicen iglesia de Cristo. He estado en Egipto, iglesia de Cristo. He estado en Francia, iglesia de Cristo. Y aquí después de 10 horas manejando desde la capital, entré iglesia de Cristo. Pero no solamente es importante el nombre, el rótulo, sino la manera en que la gente nace en esa iglesia. Porque si solamente fuera por creer, todos serían salvos, hasta los musulmanes. Porque los musulmanes creen en Jesús como profeta. Pero nosotros creemos no solamente que Jesús es el profeta perfecto, según lo dijo Moisés, creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y nos hemos sometido al Rey Jesús y al reino que fue instalado el día del Pentecostés. Pero ¿cómo? Es importante cómo la gente viene a ser miembro de una familia totalmente. O imagínate tú, yo hablaba aquí con el hermano Elías, y veníamos ya manejando, y hermano, aquí está mi casa, y este terreno lo compré, y luego dice, y acá atrás esta es mi casa, y esta es mi camioneta, y esta también, y la Tacoma también, y las motos también. Fíjate, y le digo, hermano, si esa es tu casa, también es mi casa. Y le hace, no, espérate. ¿Y te fijas? Porque tuvo 6 hijos, el hermano lo va. Ahora, si viene mi hijo Caleb y maneja 10 horas y llega acá y dice, hermano, usted es mi papá, va a decirle, hermano, no, vete para allá. Porque yo solo voy a dar a mis... Tienes tú que entender que para que alguien sea miembro de la iglesia, miembro del pueblo, súbdito del rey, tiene que hacer las cosas tal y como el rey las ordenó. Tal como lo dice aquí. Y parte de ello es que creer, porque la fe te hace descendiente de Abraham. Pero solamente eso no. Marcos 16, el que creyere y fuere ¿qué? Bautizado. Luego aquí viene otra pregunta importante. Vimos que familia es pueblo, que es convocación. Imagínate tú que sale el pueblo de Israel de Egipto y de pronto en el camino se encuentran un cananita y dice el cananita, a ver, ¿dónde van?
Pues vamos allá sin ahí adorar a Dios. ¿Puedo ir? Sí, pero te tienes que circuncidar. Ah, no, ahí yo no. Ah, ¿cómo no? Si no, no puedes ir. Porque esa es la señal física entre nosotros y Dios, en el pacto que hicimos con Dios. Y Colosenses capítulo 2 habla de que nosotros fuimos circuncidados no con carne, sino en la forma espiritual a través de ¿qué? Del bautismo. Pero con esto lo voy a cerrar, hermanos, y se los voy a dejar para mañana bien listos, ¿ok? Levanta la mano, ¿quién está aquí todavía? ¿Tienen frío? Vamos a Chicago a ver si es cierto. Chicago aguanta. A ver si aguanta. Bueno, ahorita está medio difícil ir para Chicago, pero luego ya es otra cosa. Pero vean, cuando una mujer tiene hijos, yo no sé, aquí hay una hermana que es partera. Dice, yo nomás parto el cheque de mi marido. No. Pon atención, ¿ok? Hablando de... Hay veces, mi abuelo era partero. Mi hermano, uno de mis hermanos, mi madre fue a su casa y ahí lo tuvo. Mi abuelo era excelente en eso. Cuando nace un bebé, hay dos cosas que suceden en el parto. En Estados Unidos te dejan entrar al hospital y ahí donde está tu mujer y tú ves todo. Y te quedas asustado. Dices, pobre de mi mujer, ¿qué hice? Ves todo. Cuando nace el bebé, hay dos elementos que comprueban que el bebé nació humanamente. Sale sangre y sale agua. ¿Me entienden? Y lo que hacen luego con los bebés, le pegan para que los pulmones, ustedes saben todo lo demás, pero luego le ponen un brazalete para que identifiquen quién es el bebé. Algunos no tienen porque le ves la cara y es igualito que el papá, pero otros sí tienen que identificarlos. ¿Todos me están siguiendo? ¿Qué sucede, hermanos? Mira, pon atención, para que se identifiquen, ¿ok? Pon atención. ¿Cómo yo sé que soy miembro de la familia de Cristo? Porque, permíteme, yo antes de ser miembro de la familia de Cristo, súbdito del reino, parte de la asamblea de la iglesia, yo era católico romano. Sí, yo nací en Ciudad de México y tenía también un XP. ¿Qué es XP? No es la consola de videojuegos. XP es un ex padrino. ¿Dónde están siguiendo? Y entonces a mí a los 8 días me echaron agua. Y entonces, pero la pregunta es, y el cura dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿ya por eso soy miembro de la familia de la Iglesia de Cristo? No. Porque no estaba grande, no me había podido arrepentir, no podía confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Por lo tanto, no soy miembro de la iglesia. Es como si yo llegara y le dijera, a ver, ¿dónde van todos? Al cielo. Pues yo quiero ir con ustedes. Pues tienes que circuncidarte espiritualmente. Ah, no. ¿Por qué? Porque lo que Dios demanda, y lo dice la Escritura, es que como parte de ser parte, tienes que ser una nueva criatura. Cuando tú dices, Jesús es el Rey, Él manda. Y vas a dejar de vivir conforme vivías antes. Ya no vivirás conforme a la carne. Por eso la circuncisión, cuando se quitaba el prepucio, se tiraba, es el concepto de quitar la carne. Ya no vives conforme a la carne, sino que vienes, obedeces, confiesas, te arrepientes de la vida pasada y te sumerges. Y dice primera carta de Juan capítulo 5, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu Santo, el agua y la sangre. Porque cuando uno es bautizado, no es bautizado para la iglesia Monte de Sión, para la iglesia de los testigos, para la iglesia bautista. Tienes que tener un concepto claro. Porque si yo les enseñara una gráfica, y lo hago solamente por esto, y dijera, mira, en esta gráfica, desde que inicia la iglesia de Cristo, mira toda la gráfica, te pongo todas las religiones que han salido de la gráfica.
¿Cuándo iniciaron? ¿Qué es lo que creen? ¿Y qué es lo que hacen que no sean miembros de la iglesia de Cristo? Yo estuve en Colombia hace unos días. ¿Cómo sé que son mis hermanos? Porque nacieron de agua y de sangre. Nacieron dentro de la mujer, dentro de la simiente, dentro de la iglesia, de la esposa de Cristo. Por eso sé que son miembros. Pero yo de chiquito, cuando me bautizaron mis papás, ¿soy miembro? No. ¿Soy hermano? No. Ni primo soy. O sea, tú tienes que entender que para ser miembro de la iglesia hay un concepto que Dios demanda. Tienes que haber nacido para poder ser miembro ¿de qué? De la iglesia del Señor. Y ese es lo bello, hermanos, del nacimiento de Cristo. Que cuando uno nace, no solamente nace así a la ligera, nace para ser miembro de la iglesia ¿de qué? De la iglesia del Señor. Mira, esta es una nación bien bonita, Guatemala, gente trabajadora, gente bien bonita. Y en esta nación Jesús ya puso su reino, su iglesia. Y en Quiché, Huehuetenango, Quetzaltenango, hay iglesia por donde quiera. Cuando yo fui a la China, me dice el hermano, mira, es que aquí hay persecución. Le digo, ¿cómo así? Dice, tú no puedes decir porque aquí te meten a la cárcel 3 años. Le digo, bueno, pues yo voy. Tú ve. Vamos a hablarnos en forma codificada. ¿Cómo así? Dice, no vas a decir iglesia, vas a decir familia, no vas a decir predicación, vas a decir estimulación. Entonces, me dice, mi hijo te va a ir, porque no nos conocemos, mi hijo te va a ir a reconocer. Él va a salir a unas cuadras y ahí lo vas a encontrar. Digo, ¿qué? Y llegó, yo vi a un chinito, pues estábamos en China. Y yo vi al chinito y dije, y le digo, Sensei, y le hace, ¿Ricardo? Digo, ¿Ken? Y dice, y me llevó, hermanos, a la casa de los hermanos. Pero ellos no tenían el rótulo afuera porque los meten a la cárcel. Aquí le ponen el rótulo hasta con todo y colores. No se puede. Cuando iniciamos lo que hago yo en la iglesia, allá en Chicago, lo hacen ellos ahí. No solamente es el rótulo, es la práctica de lo que se hace en la iglesia, en el pueblo, en el reino. Qué bonito, ¿a poco no? Se hacen las cosas como Dios ¿qué? Manda, como Dios manda. Así pasó en Egipto. Ahora que vamos a Irak, allá vamos, hermanos. Oren por mí. Porque allá no andan con que a Chuchita la bolsearon como aquí en Guatemala. No. Allá vas para afuera. Y hay un país al lado que se llama Irán. El único, aparte de Corea del Norte, que no ha sido evangelizado. Y el reino ha ido creciendo en todas partes. Tú y yo no teníamos parte de ser del reino. Y Dios nos hizo de su familia. Cuando nacimos del agua y de la sangre de Cristo, ¿qué? Jesús. Por eso yo te quiero invitar. Quiero que lo pienses. Mañana vamos a seguir. La primera pregunta que tengo es, ¿cómo se llama el lugar donde vas? Es la primera pregunta, ¿eh? Y tú dices, nunca me había puesto a pensar en el nombre. Ponte a pensar. Porque todo Centroamérica está lleno de mucha creencia evangélica. Pero así como hay un pollo campero en cada ciudad, hay una iglesia con distinto nombre en cada pueblo. La pregunta es, ¿cómo sé que ese es el reino de Dios? ¿Cómo sé que ese es el reino de Cristo? ¿Cómo sé que se hace lo que Dios dice? ¿Cómo sé que se sujetan a lo que los profetas dijeron? Eso es importante, porque cuando Cristo venga otra vez, no viene a agarrar de aquí y a agarrar de allá, hermanos. Viene por su pueblo, por su iglesia. Y si no, velo, como lo dice la palabra en Apocalipsis capítulo 21-22.
Así que si tú nos visitas esta noche, no vamos a quedar mucho tiempo aquí, pues creo que hasta aquí voy a dormir. Estamos para servirte, pero hoy es día de salvación. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos puede hacer fuerte. Solo de